Bueno, hola, buenas noches, Melissa, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Carlos Andrés, psicólogo clínico. ¿Cómo has estado? Buenas noches, Andrés. Bien, gracias. ¿Cómo te fue de venida para acá? ¿Fue difícil ahí tu ida? ¿Cómo estuvo el día, mejor dicho? Bien, gracias. Sí, no me costó llegar. Fue fácil, aunque pues los trancones de Bogotá son difíciles, pero estuvo bien el recorrido. Ah, bueno, eso me alegra. Lo importante es que llegaste. Cuéntame, ¿por qué vienes acá? Bueno, lo que pasa es que desde el año pasado yo inicié mis prácticas profesionales y a causa de eso me he sentido mal, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces tomé la decisión de buscar ayuda. Ok, Melissa, perfecto, bien. ¿Cómo se te refleja a ti esos sentimientos como de frustración? Pienso yo que podría ser la palabra. Lo que pasa es que, pues como te digo, desde el año pasado que inicié mis prácticas, he tenido que cumplir como unas funciones. Y cuando cumplo como esas funciones, no superan o no están dentro de mis expectativas, entonces como que juzgo mucho mis actos. No me gustan mucho las cosas que ejecuto dentro de mi sitio de práctica y eso me hace llorar, no conciliar el sueño, dejar de comer, tener a veces unos temblores muy extraños en mis manos y a veces siento que no puedo respirar. Entonces, pues eso ha provocado estar dentro de la práctica. Y cuando te pasa estas situaciones, ¿cómo las controlas o qué haces como para mitigar un poquito esos sentimientos y esas emociones que te genera estar allí? Trato de evadirlas. O sea, trato como de no tener como esos encuentros directos con mi sitio de práctica, sino como enviar los trabajos como para que ellos los tengan y no tener como un encuentro directo con ellos, pero como por evitar que me pase eso. ¿Y haces algo para eliminar los sentimientos? O sea, por ejemplo, el llanto, el no poder dormir, todos estos sentimientos, todas esas cosas que sientes, ¿haces algo frente a eso? ¿O No, simplemente no haces nada? No pasan y ya, y en algún momento pasan y ya. sí, lo pienso como en algún momento van a parar, entonces dejo que pasen y no hago nada para detenerlos. Perfecto, Melissa. Em, Aparte de esas emociones y eso que sientes y puedes llorar y todo lo demás, algunas otras cosas que te pasen, no sé, algunos pensamientos que se te crucen, algunas como comportamientos que tengas frente a estas situaciones. Sí, pienso mucho en cómo evitar llegar al dialogar tanto personal como virtualmente con las personas de práctica, o si no, si puedo detener de alguna forma la práctica, es lo que más pienso, como evitar el contacto con esa persona o con las personas de mi sitio de práctica o detenerlo como tal, suspender como mi semestre en la práctica y a veces pienso en que no, como que no soy buena en mi carrera, Ok, o sea, tienes pensamientos, para ti esos pensamientos son negativos o positivos. son negativos. Y frente a esos pensamientos, ¿has generado algún mecanismo para dejarlos de crear? Sí, en muchas ocasiones es como ponerme a trabajar y como hacer las cosas mejor, como para avanzar y investigar más a profundidad, pero es como la forma en la que hago para detenerlos, pero al mismo tiempo como que me frustra el hecho de que en el acto de estar tratando de dejar de pensar esos pensamientos se generan otros, como por ejemplo que no lo estoy haciendo bien, que me lo van a calificar mal, que no estoy entendiendo el tema y eso me provoca que no me pueda concentrar. Entonces se me dificulta mucho más leer, no entiendo muchas palabras, entonces llego a sentirme tan mal que termino llorando. Bien, Melissa. ¿Y todo esto que sientes o esto que estás pasando en esos momentos, lo has comentado con alguien más? ¿Alguien más lo sabe? ¿Alguien de pronto te está ayudando? ¿Alguien de tu familia? Sí, ¿O mi algún mamá. amigo? ¿Tu pareja? Bueno, no sé. ¿Tu Pues mamá? sí, mi círculo es como mi mejor amigo, mi mamá y mi novio.
Entonces ellos tres son como las personas más cercanas que tengo para hablar de lo que me está pasando. Y eso es lo que hago, hablarlo con ellos, pero siento que no me entienden. ¿Sientes también de pronto como que un rechazo por parte de ellos o como que no es verdad lo que dices, algo así, lo que te entiendo? Sí, como si estuviera exagerando a lo de la práctica. Entonces, como que me exigen más el hecho de quedarme ahí y de buscar una solución para el problema dentro de la práctica, más no de mis sentimientos ni mis pensamientos, lo que ha provocado que no se los cuente. Ok. ¿Y qué emociones o qué sentimientos que dices tú te generan? Esa situación en especial. Tú dices que lloras, que eso, pero ¿qué sentimientos generan en ti? Por ejemplo, si yo te hablara de la docente del sitio de prácticas, ¿qué sentimientos te genera ella? Tristeza. Y cuando pasa que no lo hablo y como que, no sé cómo la palabra, como si trataran de decir como es muy exagerada, entonces me genera mucho mal genio, que no me entiendan y después me pongo triste. Todo ese proceso que estoy pasando, me siento muy sola. Ok, Melissa, pues escuchando lo que tú me acabas de comentar, efectivamente yo pensaría que estás teniendo un lapso como de frustración frente a tu sitio de práctica y eso te está generando en cierto modo esos sentimientos negativos que los podemos interpretar como en una depresión debido a la frustración que estás teniendo. Y dicha depresión también te generan ciertos síntomas de ansiedad, como lo que tú decías, la sudoración, el vómito que tuviste, la tembladera de pronto que tienes, te genera también y te saca de tu zona como de confort y te empieza a generar eso que tú dices que no te logras concentrarte, te dispersa el sueño, ¿sí? Y esos sentimientos y esas palabras que de pronto te dicen, pienso yo que lo que tú querrías decir cuando me decías ahorita es como que tú te victimizas de la situación cuando referías que todo el mundo dice que yo exagero las cosas, entonces de pronto tienes ese sentimiento de victimización. Pues tenemos que empezar a trabajar esto desde el punto de cómo vamos a empezar a enfrentar esos sentimientos cuando se generan porque no tienes ningún mecanismo de respuesta frente a ellos y pues eso lo vamos a hacer durante todas estas terapias. ¿Te parece, Melissa? Me parece mucho. Vale, Melissa, no. Y de todos modos, pues igual cualquier cosa que necesites, que sientas en algún momento, no dudes en consultarme nuevamente, es dejarme un mensaje de pronto en el correo, en cualquier momento que lo necesites, si no están dentro de los horarios, pues como laborales, pero sí que lo hagas, me lo hagas saber y en cualquier momento, pues ahí vamos avanzando en cada terapia que tengamos. Listo. Muchísimas gracias, Andrés, por escucharme. A ti muchísimas gracias por venir y por tomar el paso de venir aquí a tomar esta ayuda. En la sesión terapéutica que se realizó podemos observar la importancia que tiene un psicólogo clínico o terapeuta, donde su principal capacidad está en saber manejar o direccionar una entrevista. Siendo ese el primer contacto con el consultante y a través de una comunicación verbal y no verbal para entender e identificar ese motivo de consulta y poder explorarlo según lo que exprese la consultante. Eso se hace a través de las habilidades básicas que tiene el terapeuta, donde se crea ese vínculo con la paciente o consultante, permitiendo que se sienta cómoda, que exprese lo que piensa, lo que siente. Vínculo que se llama empatía y permite ver quién es esa persona, cómo se siente, cómo vive cada experiencia, entenderla, participar en su realidad, aceptarla, a tratarla con cordialidad, generando que ella se sienta más segura y confiada en ese proceso de terapeuta. Encontramos habilidades comunicativas como son la escucha activa, la cual nos permite conectarnos con ese paciente, prestar atención a lo que está diciendo, comprendiendo lo que nos está diciendo. Y la observación, que también nos permite comprender ese comportamiento no verbal de lo que no está diciendo. Y a su vez hace que ella no se sienta juzgada. Habilidades de escucha como la clarificación, es decir, esas preguntas que hace el terapeuta al paciente frente a algo que se expresó y se quiere confirmar. La parafrasia, en la que el psicólogo redacta con sus palabras información que es relevante y que destaca lo que el paciente ha expresado. Habilidades de acción verbal como la pregunta, donde se realizan incógnitas a la paciente, donde se direcciona la entrevista o se busca más información. ¿Cómo estás? ¿Qué te motivó a venir? ¿Cómo se te refleja a ti esas emociones? ¿Qué haces cuando te sientes así? Todo esto lo podemos resumir en esa capacidad
que tenemos los terapeutas de aplicar los fundamentos teóricos y los conocimientos adquiridos en la carrera y a su vez usar la imaginación y la creatividad para instruir y abordar la terapia amoldando la necesidad de esa paciente, haciendo el uso de la fluidez verbal y de análisis para discriminar la información, llevándola a una confrontación, es decir, a una reevaluación que no se sienta agredida, que la motive a que se apropie de su proceso y entienda cada sesión.